esto ya es para el, el tercer parcial. Sin embargo, como tenemos que ir avanzando, porque Dios mediante la primera semana de diciembre ya rendimos nuestro tercer parcial. Ya le voy a pasar la fecha. A la semana rendimos el final y de ahí para los que tienen que entrar a segunda instancia también rendimos aproximadamente dentro de 4 o 5 días porque las notas tienen que ingresar antes del 23 de diciembre. Entonces, este tema, al igual que otros que ya se los voy a anotar en pizarra, cuando estemos presencial, forma parte entonces del tercer parcial. ¿Qué involucra? Muchas veces ustedes ven en su libro de bioquímica, cuando digamos no están estudiando en la parte de bioquímica descriptiva, han visto vías metabólicas y siempre hay un rechazo por esas vías. Ahora vamos a ver, a identificarla y darnos cuenta que no tiene que haber tal rechazo, que es fácil. Bueno, entonces lo primero que viene, ¿qué es el metabolismo? Que es lo primero que nos preguntan. Son conjuntos de reacciones químicas porque ya hemos visto que estas se dan en la materia viva y que son catalizadas por enzimas. Algunos libros lo catalogan a este conjunto de reacciones químicas catalizadas por enzimas como metabolismo intermediario. Entonces la otra pregunta es, pero ¿y para qué se dan las vías metabólicas? Estas vías metabólicas se dan ya sea para sintetizar compuestos que se necesitan. ¿Se acuerdan que hablábamos de aminoácidos esenciales que eran necesarios para sintetizar ciertas proteínas, etcétera? Así es, exactamente. Nosotros necesitamos estas vías metabólicas ya sea para sintetizar o ya sea para degradar compuestos y obtener energía. Entonces podemos ir de lo más sencillo a lo más grande o de lo más grande a lo más pequeño. En el metabolismo, cada reacción que se produce no es al azar ni es de manera aislada. Una reacción se conecta con la otra, vale decir, yo voy a partir de un sustrato establecido y voy a llegar a un producto final. Sin embargo, en ese trayecto yo voy a tener sustrato, producto, el producto se transforma otra vez en sustrato, con otra enzima se transforma en producto y así sucesivamente hasta que llegamos a un producto final. Entonces vamos, eso es lo que dice en esta vía. Entonces, ¿qué son las vías metabólicas? Las vías metabólicas las podemos en realidad clasificar o ver aquellas que son anabólicas o de síntesis, catabólicas o las de degradación. Obviamente todas ellas catalizadas por enzimas en una secuencia definida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahí vamos a ver que a su vez las vías metabólicas no solamente que se clasifican en las catabólicas y las anabólicas, sino también en las anfibólicas, aquellas que tienen catabolismo y anabolismo juntos. Entonces, ahí tenemos una de las vías metabólicas que van a ser lo que les explicaba. Uno es el sustrato, después tener el producto, a su vez ese producto se convierte eh, ese producto se convierte en sustrato y así sucesivamente que alberga una buena cantidad de reacciones químicas. Ahora, yo quiero que esto lo tomen así. Vamos a ver la secuencia de las reacciones de las vías metabólicas. Así como por ejemplo, cuando usted va en la calle y está manejando un auto, ve que en algunas de las dice doble flecha. Eso quiere decir que usted está yendo en uno y otro sentido, que puede el auto ir en uno y otro sentido. En otros casos solamente le dice en un solo sentido. Y usted entiende, obviamente que entiende ese mensaje y sabe en qué sentido tiene que ir, si puede ir y volver o solamente ir ya sea de ida o de vuelta. Entonces las vías metabólicas exactamente igual tienen un lenguaje que hay que interpretarlo. Es muy sencillito. Vamos a ver diferentes tipos de vías metabólicas. Hay una de secuencia lineal de reacciones.
¿En qué consiste la secuencia lineal de reacciones? Miren, es esta. Lo que estábamos viendo, sustrato se convierte en producto catalizado por una enzima. A su vez, este producto se convierte en sustrato para convertir en un producto C, catalizado por una enzima B. A su vez, este producto se convierte en sustrato para obtener un producto B y así sucesivamente llegamos hasta lo que viene a ser un producto final que es CE. Entonces, ustedes cuando estén viendo una vía metabólica puede que se topen con una de ellas. La cuestión es que esta flecha en un solo sentido me dice que es irreversible. Cada cosita que aparece pequeña quiere decir la enzima. La enzima para el sustrato A obtengo el producto B. B es la enzima para el sustrato B y obtengo el producto C. Entonces yo tengo una secuencia de un sustrato inicial y un producto final, voy a tener una secuencia de reacciones y en un solo sentido. Existen otras secuencias ramificadas de reacciones. ¿En qué consiste esta? Fíjense, donde yo parto de un sustrato A y puedo obtener dos productos, un E y un R. Dice usted, ¿y cómo es eso? A se convierte en B y B es capaz de convertirse en C a través de una enzima característica o B es capaz de convertirse en B a través de una enzima característica y finalmente yo tendré dos productos. Cuando sucede esto de este tipo, generalmente al producto B se lo conoce como encrucijada metabólica. ¿Por qué? Porque a partir de él yo obtengo dos tipos de sustrato. Entonces puedo tener un sustrato E y puedo tener un sustrato R. Es tan parecido cuando ya vamos a ver que llegamos a la acetilcoenzima A y vamos a ver, ahí yo les voy a decir, puede convertirse en una encrucijada porque la acetilcoenzima A puede entrar al ciclo de Krebs, puede formar, ¿cómo se llama? Ácidos grasos, etcétera. Entonces se convierte en una encrucijada metabólica. Entonces se va a la segunda tipo de reacciones en las cuales se me pueden presentar las vías metabólicas. Tómenla las vías metabólicas, a ver, para que lo entienda un poquito mejor y no se asusten. Como cuando usted le da la dirección a uno de sus amigos para estudiar en su casa. Usted parte de un dado lugar y le dice, no, estás en la universidad, ese va a ser su sustrato. Vas a tomar el micro, el vueltero, pongámosle, y te vas a bajar donde hay una gasolinería. Miren usted, eso le está dando diferentes tipos de secuencia, que quizás sea un producto, y de ahí ese se va a convertir en un sustrato para otra cosa. Le dice, ¿por qué de ahí vas a caminar, te vas a bajar, vas a caminar 10 cuadras o 5 cuadras, tuerza a la derecha y una casa de color tanto? Entonces, ¿qué es lo que le ha hecho? Es un mapa, y usted dice, sí, pero es que ahora está el GPS, sí, está el GPS, y fíjense que el GPS parte de un inicio y llega a un final con un simbolito rojo, y entre medio usted puede ver los puntos claves que le pueden ayudar a llegar a destino. Bueno, exactamente así son las vías metabólicas. La secuencia de reacciones reversibles. Las secuencias de reacciones reversibles son aquellas, igual que la anterior secuencia, solamente que cuando se me presenta doble reacción, ¿qué es lo que sucede? Miren ustedes, doble, esto es reversible. Así como yo puedo, A es el sustrato para el producto E ahora es el sustrato para el producto A. Y todas las reacciones son reversibles. Esta doble línea me está diciendo que es reversible, tal cual como cuando usted va manejando un auto. Ahora, ¿qué pasa? Miren ustedes, si en esta secuencia yo tengo una porción irreversible, vamos, de acá de A a B, de B a C, reversible, pero llega un momento que de C a D es irreversible y de D a E es irreversible. Bueno,
Si yo necesito volver a A, es decir, que E ahora sea el sustrato y P sea el producto, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es conseguir un camino alterno, miren ustedes, un camino alterno, como yo no puedo llegar de D a E y de D a C, consigo un camino alterno para poder retornar a una vía reversible. Eso también, si usted maneja un auto, sabe perfectamente que eso es así. Ay, no, me acabo de llegar, no puedo torcer en esta calle porque no es no es reversible, va en un solo sentido. ¿Cómo me voy a dar vuelta? Y peor si usted es mujer la que maneja, de todo le dicen, ¿no ve? Entonces te dice, ¿cómo me voy a dar vuelta? No puedo retornar por la misma calle. ¿Qué busco? Una vía alterna. Lo mismo pasa en las vías metabólicas. Yo tengo una serie de secuencias reversibles. Llega un momento en que voy a un producto que es irreversible en algunas reacciones, quiero retornar nuevamente, busco un camino alterno. Y eso lo vamos a ver en metabolismo de hidrato de carbono, que se buscan esos metabolismos alternos principalmente en la gluconeogénesis. Bueno, secuencia cíclica de reacciones o lo que se conoce como ciclo metabólico. El famoso ciclo metabólico, el que nosotros generalmente conocemos que es el ciclo de Krebs. ¿Qué me dice esta secuencia de ciclos? Veámoslo aquí y lo vamos a entender mejor. Miren ustedes, me dice, el ciclo empieza obviamente con un compuesto A que va a ser un componente metabólico, este se convierte en B gracias a un alimentador del ciclo, este es el alimentador del ciclo, A se convierte en B, a lo largo de que estos intermediarios metabólicos, que así se llaman, va convirtiendo B en C, C en D, se forman productos. Esto que se libera del ciclo son los productos. Aquí se muestra un solo producto, no pueden haber varios productos, como en el ciclo de Krebs, pero este es un alimentador del ciclo o sustancia alimentadora. B, C y D son los metabolitos intermediarios y P el producto liberado. Típica reacción, el ciclo de Krebs. Existe otra vía en la cual no vamos a llegar a ver, que son los ciclos metabólicos interconectados por un intermediario común. Vale decir, miren usted, este es un ciclo, este es otro, pero el intermediario común que existe es un compuesto químico que está tanto en el ciclo 1 como en el ciclo 2. Y tendremos alimentadores de ciclo para cada ciclo, CX, y tenemos productos para cada ciclo. Ahora veamos la secuencia metabólica escalonada o en cascada. Esta casi no la vemos, pero de todas formas. ¿Se acuerdan que era un simógeno? Era una enzima no activada o una proenzima, que para convertirse en enzima tiene que tener o sufrir una ruptura proteolítica. Bueno, entonces veamos. A se convierte en B gracias a una enzima. Ya. Ahora, B, sin embargo, este producto activo que le llama, va a ser capaz de convertir una enzima no activa en una enzima activa. A su vez, esta enzima activa va a ser capaz de convertir una enzima no activa y finalmente llego al producto final. Vale decir, yo tendré inicialmente un simógeno que va a ser activado y se va a convertir en una enzima activa. Nuevamente, esa enzima activa provocará una ruptura proteolítica en una enzima no activa o simógeno hasta que finalmente yo llego a un producto final. Esto se llama en cascada o escalonado.
Muy bien, clasificación de las vías metabólicas, tan fácil esto. Las vías metabólicas se clasifican catabólicas, anabólicas y anfibólicas. Las catabólicas son de degradación, las anabólicas son de síntesis y las anfibólicas es la mezcla tanto de la catabólica como la anabólica. Entonces, veamos algunas características de las vías catabólicas. Catabolismo, dice, significa ruptura, romper, ir de algo grande a algo pequeño o de una estructura de una estructura compleja a una estructura simple. Estas reacciones catabólicas que se conocen o se llevan a cabo son de oxidación. Entonces, cuando se dice esta es una reacción de oxidación o un proceso de oxidación, se está hablando que la reacción es catabólica. Entonces, dicho de otra manera, las reacciones catabólicas se caracterizan por ir de lo más grande a lo más sencillo y se conocen como reacciones de oxidación. Generalmente, desde el punto de vista bioenergético, son liberadoras de energía o necesitan energía. Como son catabólicas, son liberadoras de energía. O lo que dice acá son reacciones exergónicas. Este aquí es delta de G en realidad. Son liberadoras de energía o delta de G debería ser mayor a cero. Entonces, esa energía liberada de ese tipo de reacciones es captada como ATP. ¿Para qué? Para luego ser utilizada en las reacciones de síntesis. Generalmente, a ver, aquí menciona, los equivalentes de reducción tomados del sustrato son aceptados como coenzimas de óxido reducción de tipo NAD. ¿Se acuerdan qué eran estos? La nicotinamida adenindinucleótido era una coenzima. Entonces, esta coenzima, dice, por coenzimas de óxido reducción. Estas coenzimas tienen la capacidad de trabajar en esos procesos de reacciones de óxido reducción y generalmente, vamos a ver a qué se conocen los equivalentes de reducción. Ahora vamos, vías anabólicas o de síntesis. Yo voy de lo más pequeño, de la estructura más simple a la más grande. Generalmente mi cuerpo, digamos, necesita sintetizar proteína, necesita sintetizar lípidos, etcétera. ¿Qué es lo que va a necesitar? Primero, va a necesitar de energía. ¿De dónde viene la energía? De las catabólicas. Entonces, yo voy de lo más pequeño a lo más grande. ¿Cómo se las conocen a estas reacciones desde del punto de vista energético? Se las conoce como endergónica. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar energía para su síntesis. ¿Ve? Delta de G, acá, delta de G positivo. Entonces, simplemente estas reacciones, la reacción producida por las anteriores reacciones o las catabólicas me va a permitir sintetizar o ir de lo más pequeño a lo más grande. ¿Cómo se las conoce a estas reacciones? En general tienen un carácter reductivo. ¿Cuáles son las coenzimas que favorecen a las reacciones de reducción o de carácter reductivo? Es la nicotinamida, adenin, dinucleótido fosforilado, hidrogenado. Eso es NADPH, directo, porque estas tienen la capacidad de donar los hidrógenos o equivalentes reductores que favorecen las reacciones. No se preocupen, el término equivalentes reductores ya lo vamos a ver un poquito más allá y lo van a entender. Las vías anfibólicas. ¿Qué son las vías anfibólicas? Las vías anfibólicas, estas vías pueden actuar como catabólicas y anabólicas a la vez. Es decir, pueden tener estas vías pueden estar funcionando como liberadoras de energía, pero a su vez pueden dar sustratos necesarios para sintetizar otra. El típico ejemplo de vía anfibólica que vemos viene a ser el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs
fíjense ustedes, va a tener la capacidad de generar dióxido de carbono más agua, pero a su vez va a tener la capacidad de, esto como producto, de tener unos compuestos intermediarios, ¿se acuerdan que se ve ahí en el ciclo los metabolitos intermediarios que serán capaces de formar compuestos? En el ciclo de Krebs vamos a ver que hay un compuesto, un metabolito intermediario que es el succinilcoenzima A, más la glicina me va a dar lugar a la síntesis de la protoporfirina y así sucesivamente llegaríamos a la síntesis de compuestos como el hemo. Entonces, a partir de una vía anfibólica, yo puedo obtener intermediarios metabólicos que me van a originar compuestos o puedo obtener productos de degradación, así de sencillo como cuando decimos el ciclo de Krebs me da como producto energía, dióxido de carbono, agua. Ahí está el ejemplo. Esto no siempre es así. Las vías catabólicas, dice, terminan en lisis y las vías anabólicas en génesis. Sí, en su gran mayoría, pero por ahí se encuentran con alguna que no tiene esa característica y ustedes se pierden. Pero la mayoría, las que vamos a ver nosotros, glucogenólisis, ruptura del glucógeno, catabólica, proteólisis, ruptura de las proteínas. Todas estas me liberan energía. Lipólisis, ruptura de ácidos grasos, me genera energía. Y la glucólisis, ruptura de glucosa, me libera energía. Catabólica. Las anabólicas son aquellas que necesitan energía. Glucogénesis, gluconeogénesis es la síntesis de glucosa y esto es la de la síntesis de glucógeno. Dos palabras que a veces les provoca confusión. Y la lipogénesis, y esta, digamos, síntesis de proteína, que no tiene la terminación génesis, es lo que yo les estaba mencionando. Esta sí, lipogénesis, síntesis de ácidos grasos. Entonces, si me preguntaran ejemplos de vías catabólicas o ejemplos de vías anabólicas, ahí tienen, sin necesidad de entrar a ahondar mucho. ¿Cuáles son las enzimas más características? Esto no quiere decir que sean las únicas. Si tenemos cantidad de enzimas en nuestro cuerpo, pero se habla de algunas que normalmente se las nombra. La sinasa, exocinasa, por ejemplo, están relacionadas con la fosforilación de un determinado sustrato. Las mutasas en transformar, dice, un grupo funcional de una posición a otro de la misma molécula. Isomerasa, los famosos isómeros que hemos estudiado, los epímeros, los enantiómeros, etc. Todos esos isómeros que hemos estudiado, bueno, van caracterizados por el trabajo de estas enzimas. Enzimas, tipos de reacciones, sintetasa, síntesis de molécula, carboxilasa, añadir dióxido de carbono, descarboxilasa, eliminar dióxido de carbono. No se olviden que muchas enzimas se caracterizaban por tener un nombre de acuerdo al sustrato sobre el cual actuaban. Bueno, ahí tienen ejemplo. Ahora, vamos a ver criterios clave para recordar una vía metabólica. Esto va por lo siguiente. De repente usted se le pide la vía de la glucólisis, la vía de la gluconeogénesis, la vía de la síntesis del glucógeno, y usted ve, aquí hay como 8 reacciones, no, aquí hay como 10 reacciones, aquí hay como 12 reacciones. Me las tengo que aprender todas de memoria si yo no voy a ser bioquímico, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es lo importante que se maneja para todos en realidad de cada vía, porque ni nosotros estudiamos las vías así de memoria. Entonces, ¿cuál es el propósito? Primero, ¿cuál es el propósito de la vía? Lo primero que tiene que hacer usted, si está estudiando, por ejemplo, ahí dice la glucólisis. Días antes de su examen, un día de esos de 41 grados centígrados, y usted está estudiando sentado ahí las vías metabólicas y se pregunta, ¿y para qué yo voy a estudiar la glucólisis? Una de ellas. ¿Por qué es importante esta vía? Y no se olvide que son varias las vías que va a estudiar. Entonces, en cada una de ellas lo que interesa es, ¿para qué?
¿Para qué voy a estudiar esta vía? ¿Qué importancia tiene en el ser vivo? Usted está estudiando seres vivos. Entonces, eso es lo que se pretende acá. ¿Qué es? Y algo característico. Entonces, nosotros hablamos, por ejemplo, de la glucólisis. En la glucólisis usted ve que va a partir de un sustrato que es la glucosa y llega un producto que es el piruvato. A partir de él, usted verá que va a tener dos caminos, uno en medio aeróbico y otro en medio anaeróbico. Y ahí verá la importancia del medio anaeróbico y la importancia del medio aeróbico. Y dirá, sí, la glucólisis es una vía catabólica, es una vía anabólica. ¿Qué es? ¿O tengo energía? ¿Mi cuerpo necesita energía? Es lo que se tiene que preguntar. Segunda pregunta, ¿dónde se localiza esta vía? ¿Será que se da en todas las células? ¿Será que no, que solamente se da en un organelo? ¿Qué es? Entonces usted tiene que preguntarse dónde se produce esta vía. Entonces aquí me dice, la glucólisis se produce en todas las células del organismo, a excepción de los hematíes. Y vamos a ver por qué. Zona, entonces. ¿Dónde tiene lugar? Si yo digo, bueno, se produce en todas las células a excepción de los glóbulos rojos. Entonces la pregunta es, muy bien, si se produce en todas las células, ¿en dónde? ¿Será solamente en el citosol? ¿Será solamente en una organela? ¿En ambos? ¿En dónde? Porque no se olviden que una célula tiene partes, ¿no ve? Tiene su núcleo, tiene su citosol, en medio de ella tiene lo que vienen a ser sus organelos y sus organelos también tienen determinadas funciones. Bueno, entonces nos preguntamos, la glucólisis se produce una primera fase en lo que es el citosol celular y después veremos que este piruvato entra a la mitocondria y ahí para llegar y convertirse en productos por el acetilcoenzima, perdón, por el ciclo del ciclo de Krebs. Entonces, solamente así este piruvato podrá ingresar por medio aeróbico a el ciclo de Krebs. Entonces usted me dirá, ¿y pero qué pasa en medio anaeróbico? Dice, no, no, ¿qué pasa? Se convierte en lactato. Bueno, resulta que los hematíes tienen o no tienen mitocondrias, los glóbulos rojos. ¿Tienen, ay, ¿tienen o no tienen mitocondrias? ¿Mm? ¿Nada? Ay, me dolió. ¿Tienen o no tienen? No tienen. Por lo tanto, los glóbulos rojos tienen una glucólisis anaeróbica. Miren ustedes de irónica que es la vida, ¿no? Los glóbulos rojos transportan oxígeno, pero la glucólisis que se produce en ellos es glucólisis anaeróbica, porque para ser aeróbica tendrían que tener las mitocondrias. Bueno, pues ahí está. Ven que esas cosas son medias raritas que usted va aprendiendo. Bueno, sáquele la importancia cada día. Ahora, los criterios claves. Bueno, ya usted ya sabe el nombre, sabe que es una vía catabólica anabólica, sabe en qué lugar de la célula se está produciendo, en qué zona, en qué tipo de célula se produce, etcétera, etcétera, porque no vamos a decir todas las vías metabólicas se producen en todas las células y en el citosol, todas en el citosol, no. Estamos viendo que van a existir vías metabólicas que tienen sus características. Entonces, ahora, secuencia de los acontecimientos. ¿Qué va a hacer eso? Usted la agarra y la mira la vía metabólica con esas ganas que tiene de no estudiarla, pero la mira y dice, a ver, ¿dónde está empezando? Glucosa. ¿Dónde está llegando? Hasta el piruvato. Hasta ahí, ¿cuántas reacciones hay? Por último, cuéntelas, así se va a acordar. 1, 2, 3, habían sido 10 la secuencia. Entonces, usted ya sabe que esa vía metabólica parte de un sustrato, llega a un producto que puede ser intermediario para dividirse en dos, pero lo aprende. Entonces, cuenta las reacciones
que están en ella. Ahora usted me dirá, ¿y para qué? Si yo no me voy a aprender todas esas reacciones. En cada vía metabólica existen puntos clave, casi en la mayoría. Por eso dice, entresaca los pasos clave. ¿Se acuerdan que cuando vimos enzimas no hace mucho, habíamos hablado de las enzimas alostéricas? Las enzimas alostéricas son aquellas que regulan las vías metabólicas. ¿Qué era una enzima alostérica? La que tiene otro sitio activo, otro sitio diferente que el sitio activo. ¿A qué entra en ese sitio? Entra un compuesto químico o modulador alostérico, que si ese modulador alostérico es positivo, va a potenciar la vía. Si ese modulador alostérico es negativo, va a deprimir la vía. Entonces, usted mira cuáles son las vías que puedan tener enzimas alostéricas o existan o puntos de regulación. En la glucólisis vamos a ver que la reacción de la exocinasa, más que todo porque son irreversibles, es uno de los puntos. Otro, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Son tres lugares de regulación de la vía de la glucólisis. Bueno, entonces en las vías por lo menos me tendría que aprender las vías de regulación, sí, porque a través de eso verá lo que hace el cuerpo para conseguir como vías alternas. Bueno, esas tres, dos, una, la que sea la regulación, lo aprende. Ahí está. Ve también los efectos de la inhibición, en este caso, si es del ciclo, verá si estamos hablando de un ciclo metabólico, verá los criterios clave. Ahora, aquí en la glucólisis me dice que yo puedo tener intermediarios que me llegan a potenciar una vía o puedo tener intermediarios que me deprimen, que eso lo vamos a ir viendo. Listo, ahí está. No hace falta más criterio para estudiar la vía metabólica. Nuevamente, primero, ¿cuál es el propósito de la vía? De cualquiera que se le dé, de cualquiera, que nosotros no vamos a alcanzar. A este paso que vamos, no vamos a alcanzar más que a ver, creo, 4 o 5 vías, así que ni para decir, nos enloqueció, nos mató con las vías metabólicas, que no hemos confundido cuál es cuál. No, 4 o 5 vías vamos a ver. Entonces usted verá cada una de ellas. ¿Cuál es el propósito de la vía? Y para cualquiera, vía que usted esté estudiando, más adelante usted leyendo, y por ahí le mencionan una vía de la lipólisis, y usted dice, pucha, no alcanzamos a ver en bioquímica, pero la voy a leer. Yo la voy a leer por mi cuenta para saber esto que nos están pidiendo de qué se trata. Entonces, para todavía no va a ser necesario que usted se aprenda de memoria. Lo primero, ¿para qué la vía? ¿Para qué le sirve a mi cuerpo? ¿Qué beneficio o qué es lo que nos trae la vía? ¿En dónde se produce? En todas las células, en algunas células, solo en las células hepáticas, solo en las células renales. ¿Dónde se produce? Zona. Nosotros sabemos que cada célula tiene su núcleo, su citosol, membrana, organelos, etcétera. Entonces, pues la vía le dirá, solo se produce a nivel de mitocondria. Bueno, entonces me tendré que saber que todo a nivel de mitocondria. Ahí miro la vía completa, la miro y digo, a ver, ¿cuál es el sustrato, cuál es el producto y ver cuántas reacciones son? 10. ¿Me tengo que estudiar las 10? No. Me fijo cuáles son las reacciones irreversibles, me fijo dónde están las enzimas alostéricas o entenderé, porque hay algunas vías que actúan directamente sobre ciertas enzimas con regulación hormonal. Bueno, entonces me fijaré cuál de todas y en base a eso ya veré activación, inhibición de la vía. Por esto lo activa, no la insulina, activa la glucólisis, el glucagón lo deprime, por ejemplo, y nada más. Listo, sustrato, producto, vías intermediarias, regulación de la vía y la importancia de la vía, dónde se produce, en qué tipo, en organelas, células. Y no es más, no necesita más. Así usted vea una vía en su libro que le llena 2 hojas. Solamente estudie esos puntos clave, no es más.
Bueno, esto en todo organismo viviente existe, dice, un equilibrio dinámico entre el anabolismo y el catabolismo. Eso es cierto. O como cuando hablábamos de los niveles energéticos, ¿se acuerdan? Tiene que existir un equilibrio, porque si existe un desequilibrio, vamos a alterar, como dice ahí, el buen estado de salud. Entonces, nosotros necesitamos sí o sí mantener un equilibrio entre las reacciones catabólicas y las reacciones anabólicas. Esto no se da, sin embargo, lo mismo cuando ya estamos, perdón, cuando estamos en época joven, en pleno desarrollo y crecimiento, lo que predomina son las vías anabólicas o de síntesis. Al revés, cuando ya estamos en la tercera edad, o como dicen algunos, en la cuarta edad, en este caso ya lo que predomina es el catabolismo o la degradación. Por ahí han escuchado que las personas de la tercera o de la cuarta edad, porque ya dicen que la tercera no es la cuarta edad, carecen de masa muscular. Su cuerpo va gastando la masa muscular. ¿Por qué? Porque justamente predominan las vías de catabolismo. Entonces se van consumiendo la masa muscular. De ahí, ¿qué es lo que recomiendan? Haga actividad física, muévase. Es más, piden hasta ejercicio con pesas siempre y cuando tengan un buen instructor al lado, porque si yo ya voy con problemas en las rodillas, ya voy con problemas en las articulaciones, obviamente que no voy a pretender cargarme los pesos de una persona joven, pero con un buen instructor al lado yo puedo ir ganando, por lo menos no perder más masa muscular. Esto me va a llevar a tener una buena calidad de vida o tener una cuarta, como dicen, una cuarta edad en forma no dependiente de nadie, no que usted sea esa persona que tiene que tener a alguien al lado para que lo alce, para que lo siente, no, sino que usted tenga la energía suficiente para pararse. ¿Por qué va a ser un sacrificio mayor? Nadie dice que usted no lo pueda conseguir, sí lo puede conseguir, pero su sacrificio va a ser mucho mayor porque tiene predominio de catabolismo, no como un muchacho joven que puede ir al gimnasio. eh, en 2, 3 meses y ya ve crecimiento de su masa muscular siempre y cuando obviamente esté trabajando bien. Bueno, entonces en las enfermedades, el equilibrio entre anabolismo y catabolismo suele alterarse en uno u otro sentido. Y este equilibrio entre anabolismo y catabolismo deberíamos tenerlo, digamos, pensar siempre como personal de salud que no solamente es ir y tratar al paciente desde el punto de vista de su enfermedad, no descuidarse también esa otra parte que es mantener este equilibrio o lo que dicen el equilibrio energético entre lo que se elimina y entre lo que se gana. De ahí el hecho que la famosa tuberculosis, dicen la tuberculosis no solamente está el tratamiento en la medicación, sino que este paciente tenga también una alimentación adecuada o tenga un equilibrio, como se llamaría, entre anabolismo y catabolismo. Ya, esto es solamente informativo. Método de investigación en el estudio del metabolismo es para que usted se entere por ahí, dice, ¿y cómo saben que hay esas vías metabólicas? ¿No será que los químicos orgánicos, porque generalmente son los químicos orgánicos, inventan todas estas cosas? Pero ¿cómo han visto esas reacciones en un ser vivo? Si yo lo puedo mirar, remirar y no las voy a ver las reacciones químicas. Para eso han marcado elementos o los famosos isótopos que se llaman, y estos van marcando y van dando una secuencia de reacciones dependiendo con qué isótopos estoy trabajando. Y bueno, y ese es uno de los ejemplos, etcétera, de cómo han ido estudiando las diferentes vías metabólicas. Aquí ves, hablan sistemas empleados en estudios metabólicos, porque usted por ahí dirá, ¿y quién se va a someter a isótopos? Entonces, aquí hablan animal intacto, vivo, órgano intacto, en vivo o in vitro, cortes de tejido, células enteras, homogenizadores de tejido, extracto de tejido. Obviamente que este ahora va sobre
Y bueno, en realidad todo va sobre una ética del investigador, ¿no es? Pero ni qué decir. Regulación de las vías metabólicas. A ver, las vías metabólicas las hemos visto. Se regulan, hemos dicho, por enzimas alostéricas, por procesos de enzimas alostéricas, ¿qué más? Por hormonas y por la cantidad de sustrato o la cantidad de producto. Eso se llama, fíjense, está aquí. ¿Dónde está? Más acácito, mecanismos de control. A esto me refería. A esto, de acuerdo a la cantidad de sustrato y de acuerdo a la cantidad de producto. Si yo tengo demasiado sustrato, obviamente que voy a tener una cantidad de producto y no quiere decir que la vía va a ser infinita. Llega una cierta cantidad de producto que inhibe a la primera enzima o dice ya no más, ya no se sintetiza, por ejemplo, glucosa, ya no más energía, ya no más piruvato, ya no más, ya completé las necesidades energéticas, entonces esto sin embargo me va a llevar a la síntesis de otro compuesto como puede ser triglicérido. A esto le llaman la regulación por retroalimentación. Bueno, mecanismos de control, regulación, sí, esto más, de las diferentes vías. Bueno, esto es todo lo que he elegido hablando. El control hormonal que acabamos de mencionar, que diferentes tipos de hormonas. Ahora, las hormonas, sin embargo, ese es el otro detalle. Muchas vías indican bien dónde actúa la hormona o sobre qué compuesto actúa la hormona. Eh, Eso no creo que alcancemos a verlo, solamente vamos a mencionar, así como hemos mencionado, qué hormona potencia una glucólisis, qué hormona disminuye una glucólisis, pero en muchos casos este control hormonal no es tan sencillo como se menciona o se habla. Listo. Hasta aquí acabé lo que es lo que necesitamos nosotros para, esperemos un ratito, para ver, yo no sé qué he hecho, cuántas veces había abierto, para ver las vías metabólicas. Una vez que nosotros tocamos las vías metabólicas, no, pero aquí está el esquema, que después igual se los voy a explicar en pizarra. Para nosotros, una vez que ya más o menos sabemos cómo vamos a estudiar las vías metabólicas, cómo su control, etcétera, su regulación, entramos a lo que se llaman las oxidaciones biológicas. En muchos casos lo hacemos al revés, igual. ¿Compartí bien pantalla o me quedé en el otro? ¿Compartí pantalla? Sí, doctora, se ve. Ya, negro y unas palabritas, ¿no? Bueno, ahora, miren, lo que el segundo o el tercer parcial incluye, que debería incluir todo esto: catabolismo de proteína, catabolismo de carbohidratos, catabolismo de lípidos, ciclo de Krebs. Aquí está mejor. Después del ciclo de Krebs viene la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, ¿ve? Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Entonces, el tercer parcial debería incluir catabolismo de proteína, catabolismo de carbohidratos, catabolismo de lípidos, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Nosotros llegamos a esto solamente. ¿Ven? La parte de la glucosa. Todo esto es lo que tenemos que manejar hasta el tercer parcial. Manejar qué le pasa a la glucosa desde su glucólisis, su gluconeogénesis, síntesis de glucógeno, degradación de glucógeno vía de las pentosas, etcétera. Eso es la parte de los metabolismos de hidrato de carbono. Lamentablemente siempre nos quedamos hasta ahí, todo esto, todo esto. Claro que yo sé, yo digo lamentablemente, pero yo sé que ustedes saltan porque dicen más de unas vías, ya no quiero saber de vías metabólicas. Esto es lo que nos queda pendiente. Esto es lo que me preocupa porque en alguna vez lo van a mencionar, ¿ver? Degradación de lípidos, degradación
proteína, y yo sé que mientras a ustedes no se los pone en la espada de estudiarlos, en la crisis de que lo tienen que estudiar ante un examen, muy difícilmente se van a sentar a leer. Pero de todas formas, esperemos que sí tengan la inquietud bajo lo que ya se les ha dado. Ahora, ¿cómo vamos a empezar nosotros a estudiar esto? Empezamos primero con las generalidades de la cadena respiratoria. Acá, pero vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a hablar primero las generalidades de la cadena respiratoria. Ahí vamos a hablar de todo esto, lo que es oxidaciones, reducciones, para poder entender la cadena respiratoria. Asociado a la cadena respiratoria, vamos a hablar de la fosforilación oxidativa, que es la síntesis de ATP. ¿Entienden? Vamos a hablar esto, vamos a hablar esto. De ahí nos vamos a ir a lo que viene a ser la degradación de la glucosa, glucólisis, y vamos a entrar al ciclo de Krebs. Vamos a ver las diferentes vías metabólicas, vamos a ver la glucólisis, donde cae el ciclo de Krebs, y hasta ahí llegamos. Entonces vamos de atrás para adelante. Cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, entramos aquí al ciclo de Krebs también porque vemos los alimentadores del ciclo de Krebs y las diferentes vías metabólicas de los hidratos de carbono, no es de la glucosa, las diferentes vías metabólicas de los hidratos de carbono. Y hasta ahí concluimos, no es más. ¿Está bien? Ya vimos las generalidades para que usted entienda las vías metabólicas, sepa el enfoque que tiene que hacer. Vamos a ver las generalidades de la cadena respiratoria en este momento para después entrar a cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs y diferentes vías metabólicas. Y ahí terminamos. ¿Está bien? Yo de todas formas la clase que tengamos en pizarra se las voy a anotar, le voy a anotar como siempre he hecho, cuáles son los temas que entran al primero, ¿se acuerdan? Cuáles son los que entran al segundo y cuáles son los temas que entran al tercero para que usted sí pueda tener tiempo, vaya estudiando. Bueno, ¿qué necesitamos antes de entrar a la cadena respiratoria? Primero, dice, las actividades de los seres vivos necesitan un continuo aporte de energía, eso sí lo sabemos. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese aporte de energía? ¿Cómo se produce? Entonces, ¿y para qué lo necesitamos? Ese aporte energético lo necesitamos. Síntesis de diferentes compuestos celulares. Si hablamos de movimiento de cilios y flagelos, ustedes han visto hasta de bacterias. Transporte de sustancias a través o contragradiente, la famosa bomba de sodio y potasio. Contracciones musculares, etcétera, etcétera. No quiere decir esto nomás. Entonces, esas son nuestras necesidades, entre comillas, energéticas. ¿Cómo obtenemos energía los seres vivos? A través de fotótrofos, perdón, son los que necesitan la energía sintetizada a partir de la luz, del dióxido de carbono, agua, etcétera. Esos son los que necesitan energía lumínica. Los quimiótrofos al revés, son los que necesitan la energía consumiendo compuestos químicos, obviamente que le den energía, o utilizan la energía química contenida en estas células. Esto es a través de la luz lumínica, esto lo famoso que hablábamos de las plantas, y los otros son a través de reacciones químicas. Bueno, ya que hablamos de energía, ¿quién es el famoso compuesto energético? ATP, intermediario rico en energía. Desde el punto de vista químico, ¿qué es el ATP? ¿Es un lípido? ¿Es una proteína? ¿Mm? ¿Qué es? Ay, ay, ay. ¿Qué es? Un nucleótido. Es un nucleótido. Bueno, y tienen la famosa, y es, dice, este famoso nucleótido adenosintrifosfato, o conocido más como el gran generador de energía para nuestro cuerpo, tiene la capacidad de moverse entre uno y otro compuesto para dar la energía necesaria.
Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, ese compuesto energético que tanto hablamos. Mi cuerpo necesita energía. Hay nutrientes calóricos que de alguna manera parece que me generan la energía necesaria. Empezamos, hablamos, pero ¿cuál es ese famoso compuesto que nos produce o que está involucrado en esa energía? Es el ATP. Ahí está. Este es el famoso nucleótido. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les dije? Los nucleótidos están conformados base nitrogenada, aldopentosa y cantidad de fósforo. Bueno, el adenosintrifosfato es este compuesto. Y es un nucleótido. La suma de muchos nucleótidos me genera un ácido nucleico. Pero no se olviden que no es lo mismo decir, mencióneme dos ejemplos de ácido nucleico y su función, que decir, mencióneme dos ejemplos de nucleótidos y su función. Miren ustedes. Entonces aquí tenemos un ATP se puede convertir en GTP cuando entrega un grupo fosfórico. Y este ADP o adenosindifosfato es también un compuesto en energía. Pero no es lo mismo, porque a veces decimos, a través del ciclo de Krebs, este GTP, no, bueno, ATP, ¿verdad? Sí, ADP. A veces decimos, a través del ciclo de Krebs se ha obtenido un compuesto que no es el ATP. Dicen, pero no es lo mismo, es el ATP. No son diferentes actividades de nucleótido. Lo importante es recordar que este ATP es un compuesto como cualquier otro. No es que no lo entendemos porque es un nivel energético o es algo energético que no figura. No, sí, es un compuesto químico que tiene un alto nivel energético y que las células lo utilizan para sintetizar algo. Por eso dice, principal intermediario de alto contenido energético, actúa como reservorio y transportador de la energía en la realización de trabajos en nuestras células, todos esos trabajos que habíamos mencionado. Ahora, usted dice, si estamos hablando tanto de energía, ¿quién se encarga de estudiar la energía? La bioenergética. Es el estudio de los cambios energéticos que acompañan a las reacciones bioquímicas y describe la forma en que los organismos adquieren, canalizan y utilizan la energía química. O diciendo de otra manera, cómo es que se hace la utilización de ese ATP, cómo es que finalmente obtengo los compuestos altamente energéticos. Ahora viene la importancia biomédica, la famosa importancia biomédica. ¿Por qué es tan importante mirar o estudiar los famosos la teoría energética? Porque nuestro cuerpo tiene que tener un equilibrio energético y ese equilibrio energético tiene que estar tanto en lo que se consume y lo que se elimina. Lamentablemente, si la cantidad que se consume es mucho menor, entramos en alteraciones como es la inanición, el marasmo. Al revés, si ese desequilibrio energético está en mayor relación a que consumo más de lo que gasto, yo voy a entrar en la obesidad. De ahí la importancia de lo que se hablaba de esa exposición de valoración nutricional, donde se hablaba justamente de estos puntos de vista para entender eh, lo que viene a ser la alteración esta. Ahí tienen diferentes tipos de imágenes, inanición, el famoso marasmo, ves que es diferente, inanición controlada, persona que está en su peso, etcétera. ¿Cómo sabe usted que está en su peso? Por todas las medidas antropométricas, que era lo que se le preguntaba. Y ahí no entra la edad y el sexo. Medidas, dice, medida. Medida de la cintura, la circunferencia de la cintura, medidas en talla, peso, etcétera, etcétera. Eso sí es verdad que está en relación con es hombre, es mujer, pero las medidas usted las obtiene. Bueno, ahí está una inanición controlada, una obesidad, y ahí está. Y todas las consecuencias obviamente asociadas a la obesidad. Bueno,
¿Qué es lo que se ve en este punto cuando nosotros hablamos de energía, de equilibrio, de desequilibrio? Tenemos que hablar de conceptos que sí o sí los tenemos que manejar y qué es oxidación y qué es reducción. Antiguamente, la oxidación, por ejemplo, era cuando un compuesto se combinaba con el oxígeno. Así de sencillo. Un clavo lo dejo expuesto mucho tiempo al medio ambiente. Ah, ¿qué decimos? Se oxidó. Porque usted lo ve que se ha formado un herrumbre o un color medio café, etcétera. ¿Qué dice? Se oxidó. Al revés, es decir, es la unión de ese compuesto con el oxígeno. Ahí está, la unión del compuesto con el oxígeno y me da un trióxido ferroso. Al revés, si yo le quito, fíjense, le llego a quitar el oxígeno, la pérdida del oxígeno de un compuesto, yo diré que este compuesto se ha reducido. Esto era el concepto más antiguo. Sin embargo, fíjense, ahí está. Esto era lo que me refería. Ahí tienen. Eso era lo que pensamos cuando algo se oxida. Ahí vamos a ver de la combustión. Ah, bueno, la combustión de las reacciones exotérmicas y endotérmicas que ya hemos ido hablando. Pero hoy en día se habla de tres tipos de oxidación y de reducción. Oxidación, primero, combinación de un elemento con el oxígeno. Reducción, pérdida del oxígeno por parte del compuesto. La oxidación química, pérdida de electrones, ganancia de electrones. La oxidación biológica, pérdida de hidrógeno, ganancia de hidrógeno. Entonces, no es lo mismo que a usted se le pregunte cuál es la oxidación, a qué es la oxidación y la reducción química. Oxidación, pérdida de electrones, reducción, ganancia de electrones. ¿Cuál es la oxidación y la oxidación y la reducción biológica? Está en relación de pérdida de hidrógeno y ganancia de hidrógeno. Antiguamente eran estos dos términos. Entonces, fíjense, y si usted me dice, ¿por qué tengo que aprenderme todo esto? Porque es importante para la cadena respiratoria. Entonces, oxidación, la química, este compuesto se oxida porque pierde electrones. Ahí está, lo mismo. ¿Cuál es la reacción de reducción? Este compuesto se reduce porque gana electrones. Ahí está la reducción y oxidación química. A ver, en esta reacción de oxidación y reducción química, mientras un compuesto, yo digo, esta reacción se oxida y se reduce. Sí o sí, si alguien se reduce, el otro se oxida. Es el adagio de toda reacción química y peor si es de óxido-reducción. Si uno se oxida y el otro se reduce, entonces pensamos, ¿qué hay a través de ello? Un flujo de electrones, ¿no ves? Uno pierde electrones y el otro lo gana electrones. Si nosotros vamos a un libro, claro, de colegio, de esos sencillitos, que me dicen qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un flujo de electrones. ¿Se dan cuenta? Las reacciones de oxidación y de reducción, uno pierde y el otro gana electrones, me produce un flujo de electrones. Y ese flujo de electrones, como que se traduce como una corriente eléctrica. Vaya y busque lo más sencillito para que lo entienda, no con los coulombs establecidos, no. Solamente, ¿qué es una oxidación y reducción? Es una pérdida de electrones y una ganancia de electrones. Eso que me genera una energía química. Así de sencillo. A ver, para que lo entiendan mejor. Las pilas, las pilas las que tiene para su control, esas pilas pequeñas, etcétera, etcétera. Ya no le digo radio porque ya no se ocupan radio ya, pero las pilas para el control, ¿no? Para sus mandos de los controles, etcétera, etcétera. ¿Hay o no hay reacciones químicas? Hay reacciones químicas. En cada pilita hay una serie de compuestos químicos donde uno pierde y el otro gana electrones y eso me lleva a un flujo de electrones o una corriente eléctrica. Ustedes nunca se han imaginado qué hay en una pilita, porque en esa pila, si yo lo introduzco en mi mando de, qué sé yo, del Xbox, de todas esas cosas,
me genera una corriente eléctrica, me da que yo pueda utilizarlo, igual que los controles del televisor. ¿Y por qué cada cierto tiempo se agota? Chao, la pila se murió. Por más que usted la solee, la golpee y todo, nada, se murió, tiene que comprar otra nueva. ¿Qué hay en cada una de ellas? Hay compuestos químicos donde se producen reacciones de óxido-reducción. Entonces, eso me genera una corriente eléctrica, sí o sí. Ahora, ¿cuál es el detalle? A ver, como usted va a ser del área de la salud, resulta que llega a un centro y ve grandes contenedores, dos contenedores grandes, y ve que la gente, ahí dice, deposite aquí sus pilas o elementos electrónicos, etcétera, en desuso. Y alguien le pregunta a usted, doctor, ¿y por qué tenemos que botar las pilas acá? Yo las boto en la basura. ¿Por qué tengo que venir acá a botar mis pilas o a dejar mis pilas? ¿Qué la hacen? ¿Hacen otras cosas con esto? ¿Saben por qué usted tiene que no botarlas a la basura sus pilas? Porque ahí adentro hay una serie de compuestos químicos. Es más, hay hasta mercurio, con eso le digo todo. En las pilitas esas chiquititas, planitas, de los relojes, esas planitas son más contaminantes que las grandes. Así de sencillo. Y si usted lo bota a la basura, y en nuestro pueblo, ¿qué hacemos con la basura? La enterramos, ¿no ve? Ah, ¿y de dónde también sacamos el agua? Bueno, pues tenemos que atravesar ciertas barreras y tratar de obtener las aguas más limpias, pero nosotros las hemos ido contaminando, enterrando esos compuestos químicos. Entonces, lo que usted no tiene que hacer es agarrar en su casa y empezar a desparramar las pilas. Ay, lo boto en el basurero de acá, lo boto en el basurero de allá, no importa. No, lo que normalmente se hace, se coloca en contenedores o botellas y cuando ve los lugares, antes hacía creo la alcaldía, decía, venga y deposite sus aparatos electrónicos, las pilas y qué sé yo, y le daban un plantín, que en buena hora ahora nos hace falta, ¿no ve? Entonces le daban un plantín. Y eso es así, porque son reacciones químicas lo que hay en esa pila, así que parece reacciones químicas de tipo redox, de oxidación y reducción, donde un compuesto se oxida, pierde electrones, el otro se reduce, gana electrones. ¿Qué está generando? Corriente eléctrica. Y eso es lo que figura acá, mire. Oxidación y reducción de electrones, uno pierde, gana. Estas reacciones ahorita váyase acostumbrando a esto, fíjese, el hierro 2 pasa a hierro 3, fíjense, por pérdida de electrones. A su vez, el 3 pasa al 2 por ganancia de